Facultad de Medicina del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, AC. Muy buen día. Mi nombre es Cristina Valdés López, soy docente de la materia Ginecobstetricia Teórica Práctica en la Facultad de Medicina del ICEST en el campus Matamoros 2001. El día de hoy vamos a hablar en este taller acerca del equipo de protección personal en la atención de la paciente obstétrica. Los cuidados de salud requieren mantener constantemente un acercamiento a pacientes que tienen o que pueden llegar a sufrir enfermedades infectocontagiosas. Esto implica un mayor riesgo de infección y por lo tanto un reto para el personal de salud, debido a que existe una exposición constante por sus actividades laborales. Siendo médico nos vemos expuestos todos los días a el contacto con pacientes. Esos pacientes en algunas ocasiones pueden tener o pueden estar expuestos a este tipo de enfermedades infectocontagiosas y el personal médico, si no está adecuadamente preparado, adecuadamente protegido, se ve expuesto a el contagio de este tipo de enfermedades. Específicamente vamos a hablar un poco de esta enfermedad que durante este tiempo, a partir del 2020, nos ha ocasionado pues un cambio total en los hábitos, ¿verdad? En la atención de nuestros pacientes, que es el COVID-19. Estos datos son según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Esto es como un recordatorio de cómo inició esto y pues por qué vamos a hacer un énfasis en el uso correcto de este equipo de protección personal y en el cual también, no nada más en las pacientes con COVID-19, sino en todas las pacientes, pudieran llegar a ocasionarnos, ¿verdad? O a exponernos a este tipo de enfermedades. Esta pandemia o esta enfermedad, su inicio fue en una ciudad de China, en Wuhan. Se registró una rápida propagación de esta enfermedad a escala comunitaria, regional y posteriormente internacional, con un aumento exponencial de los casos y de las muertes secundarios a esta enfermedad. A partir del 30 de enero del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró este brote de COVID-19 como una emergencia de salud pública ya a nivel mundial o como tal como una pandemia. El primer caso que se dio en la región de América se confirmó en Estados Unidos el 20 de enero del 2020 y en Latinoamérica Brasil notificó el primer caso el 26 de febrero del 2020. Hasta el momento, esta enfermedad ha superado los 5 millones oficialmente de muertos y Estados Unidos, Brasil e India son los países que más han sido afectados según el recuento de una universidad, de la Universidad de Johns Hopkins. Como podemos ver, esta enfermedad inició en una región del mundo que está totalmente pues del otro lado del mundo prácticamente, y su propagación fue muy rápida, ya que el tipo de enfermedad pues tiene una forma de propagación en la cual, como no se conoce, ¿verdad? Se va a, yendo de persona en persona, de país en país, hasta llegar al punto en el cual nos encontramos, donde esta enfermedad llegó a afectar prácticamente a todo el mundo con una cantidad de muertos muy grande. Por lo tanto, queremos que todos contemos con la protección adecuada para evitar no nada más el contagio de esta enfermedad, porque no va a ser la única enfermedad infectocontagiosa que nosotros vamos a vivir muy probablemente durante nuestra vida, así como hace algunos años hubo una pandemia que se registró con la influenza H1N1. En esta ocasión nos ha tocado sufrir acerca de la pandemia de COVID-19. En algunos años más vamos a tener que vivir alguna otra pandemia. Entonces, este tipo de situaciones nos van a ir orientando o nos van a ir obligando a tener un uso adecuado de todo el material de protección personal mientras nos desenvolvemos en el ámbito médico, mientras estamos en contacto con los pacientes. Aquí está una imagen, un mapa
en el cual es un mapa reciente donde nos habla acerca del número de casos por cada 100,000 habitantes de la enfermedad de COVID-19. Se registran 2.953 casos por cada 100,000 habitantes, con un total de más de 3 millones de casos totales. En cuanto al número de muertes, nos habla de 224 muertes por cada 100,000 habitantes y nos da un total de más de 280,000 muertes, casi 300,000 muertes. Estos datos están actualizados hasta la fecha del 1 de noviembre. Vemos cómo es una enfermedad pues, que ha afectado realmente a todo el mundo en diferentes alcances según cada país y según la respuesta que va teniendo cada país, pero a final de cuentas, pues no se quedó detenida o no se quedó en una sola área. Entonces, esto nos lleva a que este tipo de enfermedades pues puedan afectarnos y como médicos pues estamos mucho más expuestos que el resto de la población. Hay que utilizar el equipo de protección personal, lo cual es necesario o indispensable, pero es igualmente importante conocer cómo usarlo correctamente, ya que no tiene caso utilizar el equipo de protección personal de una mala forma si nos vamos a exponer nosotros mismos a una enfermedad infectocontagiosa si lo utilizamos de una forma equivocada. Debemos evaluar el riesgo por exposición relacionado con las actividades que realiza el personal de salud para disponer del equipo y material y mantener el uso correcto de estos. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante acerca de cómo en cada área o dependiendo de la exposición que tengamos en cada paciente, nos va a dar la pauta sobre qué equipo de protección personal debo yo utilizar. Este equipo nos va a servir como una estrategia para la prevención y el control de enfermedades, pero también como una forma de precaución estándar de contacto cuando realizamos un procedimiento con un paciente, ya sea por la exposición a gotas o aerosoles al momento de llevar a cabo algún procedimiento, contacto directo. En este caso estamos hablando de pacientes obstétricas, que ahorita más adelante les voy a mencionar, pero existe la exposición durante el trabajo de parto, durante el pase de visita en piso, durante la consulta con la paciente. Entonces, este equipo de protección personal pues nos va a servir tanto para controlar cuando ya hay una enfermedad como para prevenir una transmisión, no nada más hacia nosotros, sino hacia otras personas o hacia otros pacientes, que eso también es muy importante. ¿Qué es el equipo de protección personal? ¿Sí? La definición de esto es todo el equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de él de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Aquí en el caso específico del personal médico, estamos hablando de la protección ante enfermedades infectocontagiosas. La Secretaría de Salud de nuestro país considera que este equipo de protección personal va a fungir como una herramienta para limitar el riesgo de contagio en la atención de la salud por exposición en pacientes sospechosos o con diagnóstico de enfermedad infectocontagiosa, como en este caso vamos a recalcar un poco, hablar acerca de la enfermedad del COVID-19. Este equipo se va a seleccionar y utilizar de acuerdo a la interacción que tengamos con los pacientes. Esto va a depender del tipo de procedimientos que vayamos a realizar o de las actividades que nosotros como personal médico vamos a realizar en el entorno o con el paciente. Este equipo de protección personal que debe incluir dentro de los materiales que vamos a utilizar, no en todos los casos se utiliza todo este equipo, pero es lo que debe abarcar en general para las diversas situaciones que se puedan presentar con nuestras pacientes. Primero, el cubrebocas, ya sea el cubrebocas de triple capa o el respirador o cubrebocas N95, ¿sí? Algo muy importante, la protección ocular, ya sea con gogles o con un protector facial como una careta, el uso de un gorro desechable,
La bata de manga larga con puños que sea impermeable o desechable, o ya sea de tela, pero que sea con un material de preferencia impermeable. El uso de guantes desechables, ya sea de látex o de nitrilo, en caso de que se vaya a realizar algún procedimiento estéril, se debe utilizar la bata y los guantes pues estéril, con técnica estéril, y que sean material estéril. Ahora, para evaluar qué tipo de equipo de protección personal debo utilizar, se tienen que revisar o se tiene que tomar en cuenta los siguientes criterios. Primero, los procedimientos o áreas donde se generan aerosoles, ¿sí? Segundo, el modo de transmisión de la enfermedad de la cual nos vamos a proteger. Y tercero, la interacción con el paciente o el ambiente alrededor del paciente que nosotros como personal de salud estamos teniendo. Nosotros vamos a evaluar estos tres criterios y de acuerdo a eso vamos a decidir si en esta situación, por ejemplo, solamente me pongo cubrebocas, careta y no me pongo guantes, o si me voy a poner cubrebocas, careta, gorro, guantes, la bata desechable. Dependiendo del entorno del paciente, dependiendo del procedimiento que vayamos a realizar y de estas características que acabo de mencionarles. El modo de transmisión de la enfermedad, porque puede ser importante. El modo de transmisión de la enfermedad puede ser directo, ya sea de la persona infectada o por contacto indirecto con las superficies en el entorno inmediato o con objetos que se utilizaron por la persona infectada o con la persona infectada. En el caso de las infecciones respiratorias, se pueden transmitir a través de gotas respiratorias que pueden salir de la paciente, o lo que llamamos aerosoles, ¿verdad? Que pueden estar en el ambiente y de ahí se respira y pues podemos transmitir o podemos contagiarnos de este tipo de enfermedades. Para que se produzca este tipo de contagio se debe tener contacto cercano a menos de 1 metro o a 1 metro con una persona que tenga síntomas respiratorios, por lo que hay riesgo de entrada del organismo del virus por las mucosas, ya sea boca y nariz, o por la conjuntiva en los ojos, al exponerse a estas pequeñas gotitas respiratorias que pueden ser infecciosas. De ahí la importancia, si ustedes pueden observar, que el equipo de protección personal abarca no nada más el uso de cubrebocas, sino también el uso de una careta que proteja la conjuntiva, porque en muchas ocasiones le damos la mayor importancia al cubrebocas y no damos importancia a la conjuntiva que también se encuentra expuesta. Otra situación importante es la adecuada colocación, que ese cubrebocas esté bien colocado, que se cubra tanto nariz como boca. También se ha identificado que el otro medio de transmisión es a través, pues como dijimos, de fómites que se encuentran en el entorno inmediato de la persona infectada, y esto se ha observado que el virus que produce la enfermedad de COVID-19 se puede contagiar tanto por contacto directo de una persona infectada por medio de las gotitas o aerosoles, y de forma indirecta por contacto de superficies que se encuentran en su entorno inmediato u objetos que se hayan utilizado. Aquí les pongo unas imágenes de pacientes en trabajo de parto. Como pueden observar, pues la distancia que se tiene con estas pacientes, pues es en ocasiones la de 1 metro menor, mucho menor de 1 metro. Si se fijan, la paciente está de frente al médico que está atendiendo ese parto. Vemos como ahí en la imagen inferior derecha la paciente está respirando, está inhalando, está exhalando. En este caso, pues es una imagen de una paciente sin cubrebocas. Ahorita en los hospitales las pacientes también se encuentran con un cubrebocas, que eso reduce bastante el riesgo de contagio. Pero hay situaciones que en obstetricia muchas veces no podemos controlar. En cuanto nos damos un descuido, la paciente ya se bajó el cubrebocas, tiene la nariz descubierta, o ya se bajó el cubrebocas o se lo quitó. Entonces eso nos expone como personal de salud que atiende a una paciente obstétrica o que estás atendiendo un parto, ya que este tipo de situaciones pueden salirse del control por la situación en la que se encuentra la paciente, porque tiene el cuadro de dolor, porque está
con la atención fijada a ella o ellas en tener su parto. Entonces, esto nos obliga a nosotros como personal de salud a tener la precaución o a utilizar este equipo de protección personal de una forma adecuada, un equipo adecuado y bien colocado, que esto nos va a evitar pues el riesgo de una enfermedad infectocontagiosa. Ahora, el tipo de interacción con el paciente o el ambiente. Dentro de la atención que nosotros le damos a la paciente obstétrica, puede haber interacción en varias áreas, desde la valoración en el área del triage o en la consulta de urgencia, en el consultorio, en la consulta externa, en los estudios de imagenología cuando va la paciente a la toma de un ultrasonido, en la toma de muestras en laboratorio o en la paciente que ya se encuentra hospitalizada al pasarle visita o en la paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Igual por ahí les pongo unas imágenes de todos los momentos en los cuales nosotros estamos en contacto con las pacientes obstétricas. Por ahí hay algunas imágenes donde incluso hay una paciente intubada, que esto puede ocurrir que por algún motivo la paciente termine en un procedimiento quirúrgico, digamos en una cesárea, y tenga que intubarse por alguna situación en específico. Esto es un procedimiento que genera mayor cantidad de aerosoles. Entonces, este equipo de protección personal, no nada más en la paciente que tiene ya COVID, sino en todas las pacientes, nos va a evitar la exposición a cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa. Ahora, los procedimientos o áreas donde específicamente hay más riesgo de que se generen aerosoles o se generan aerosoles es en la intubación y extubación endotraqueal, en la colocación de una máscara laringea, en la ventilación manual con presión positiva, al momento de dar reanimación cardiopulmonar o desfibrilar a una paciente, al inducir la presencia de esputo, si queremos tomar, por ejemplo, una vaciloscopía o un estudio de esputo, al colocar una sonda orogástrica o nasogástrica, al colocar una cánula nasal de oxígeno de alto flujo o a simplemente al aspirar secreciones, al realizar una succión, al realizar una nebulización, al colocarle a la paciente un dispositivo de apoyo ventilatorio como el CPAP, al realizar una broncoscopía, endoscopía, al tomar muestras, ya sea para un hisopado laríngeo o nasofaríngeo. Al procesar esas muestras también se está expuesto a estas secreciones al realizar un procedimiento odontológico, incluso durante las necropsias. Entonces, en estos casos hay mayor exposición a la generación de estos aerosoles y por lo tanto un mayor riesgo de una enfermedad infectocontagiosa. Ahora hay ciertas especificaciones para el uso del equipo de protección personal o ciertas situaciones en las cuales está indicado utilizar uno u otro de los elementos de este equipo de protección personal. Por poner algunos ejemplos aquí en este cuadro, en el área de triage o en el área de la consulta o a donde llegan los pacientes inicialmente, está recomendado realizar el higiene de manos o el lavado de manos, ya sea con agua y jabón o con una sustancia alcoholada, y el usar una mascarilla quirúrgica. Si estamos realizando la toma de muestras para diagnóstico de laboratorio, en el caso de las muestras relacionadas con el hisopado nasal o hisopado faríngeo, pues se debe utilizar, aparte del lavado de manos, la bata, el respirador N95, gafas protectoras o una careta y los guantes. En el caso de tener una paciente sospechosa o confirmada de COVID-19 que requiera ser admitido u hospitalizado, pero que no requiera ningún procedimiento que genere aerosoles como la intubación, la aspiración, etcétera, vamos a utilizar todos los elementos del equipo de protección personal y puede ser una mascarilla quirúrgica tricapa. Pero si ya estamos hablando de una paciente que requiere realizar o que tiene alguna situación en la que hay riesgo de generar aerosoles, está indicado utilizar el cubrebocas N95. Aquí lo recomendable sería en toda paciente sospechosa o con diagnóstico de COVID-19, pues utilizar la protección completa con el N95 y de preferencia siempre utilizar
o no de preferencia, ¿verdad? En todos los casos utilizar la protección ocular, que recordemos que por boca, nariz y por los ojos puede llegar a darse el contagio de esta enfermedad. Aquí pongo unos ejemplos en el área de triage respiratorio. La actividad que puede llegar a realizarse es pues el examen físico. En este caso pues no se generarían aerosoles si no estemos haciendo un procedimiento específico, a menos de que estuviera el paciente con una tos franca o que tuviera un cuadro franco. Obviamente que ahí estamos hablando de un paciente sospechoso. ¿Qué acciones vamos a realizar en esta área? Pues la higiene o el lavado de manos, que ahorita vamos a ver en qué momentos de la atención del paciente se debe realizar este lavado de manos. Y el equipo de protección personal que vamos a utilizar va a ser el cubrebocas quirúrgico, ya sea de triple capa o el N95, la protección ocular, ya sea con gogles o con careta, la bata de manga larga y guantes no estériles. Ya en las áreas hospitalarias, ¿sí? En las cuales se tiene que dar una atención directa al paciente en procedimientos que sí puedan generar aerosoles, igual se debe hacer la higiene, lavado de manos al inicio y final de la jornada laboral y también en los 5 momentos de contacto con el paciente que ahorita vamos a mencionar, y se debe utilizar todo el equipo de protección personal, pero específicamente con una mascarilla N95. Ahora, la higiene de manos. Esta nos sirve para evitar la transmisión de microorganismos por vector de un paciente a otro, de un objeto a otro o de un lugar a otro en el entorno del paciente, y con ello pues prevenir el llevar de un lado a otro estas enfermedades infectocontagiosas. El lavado de manos debe durar de 40 a 60 segundos y los momentos recomendados son 5. Aquí en este caso estoy agregando 2 momentos más porque estamos hablando de la colocación del equipo de protección personal. Se debe lavar las manos antes de tocar al paciente, antes de realizar un procedimiento estéril, después de tener riesgo o de estar en contacto con fluidos del paciente, después de haber tocado o explorado al paciente y después de estar en el entorno del paciente, ya sea tocar todo lo que está alrededor en cama, habitación, instrumentos que se puedan utilizar que estén por ahí alrededor de él. Los 2 momentos que se agregan a estas indicaciones de lavado de manos, pues es al colocarse el equipo de protección personal para que nuestras manos estén limpias y no vayamos a acarrear hacia nosotros estos organismos, o al retirarse cada dispositivo del equipo de protección personal, esto para de igual manera pues no estar acarreando o moviendo de un lado a otro si hay este tipo de enfermedades infectocontagiosas. Aquí les voy a poner una imagen donde hablamos de esos 5 momentos para la higiene de las manos. Están representados en una imagen antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea en el paciente, después de realizar alguna exposición a alguno de los fluidos del paciente, después de tocarlo o después del contacto con el entorno del paciente. Este lavado de manos pues está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y recordemos que esto se toma como un punto importante o como algo angular, ¿verdad? Una piedra angular en el evitar el contagio o el evitar la propagación de este tipo de enfermedades. Ahora, la técnica de lavado de manos, me imagino que en alguna ocasión ya la han visto, vamos a comentarla nuevamente un poquito cómo vamos a hacerlo. Mojamos las manos y tomamos suficiente jabón. Se empieza con el frotado de las palmas, ¿sí? Se frotan las manos intercalando los dedos, se pasa a la palma de una mano sobre el dorso de la otra, después se tallan los dedos unos contra otros limpiando las uñas, se frotan los pulgares rotándolos, después frotamos la yema de los dedos contra la palma y enjuagamos las manos. Secamos bien con una toalla de papel y con esa misma toalla procedemos a cerrar la llave donde nos lavamos las manos. Esta es la técnica adecuada cuando estamos haciendo un lavado con agua y con jabón.
Ahora, en el caso de que usemos una solución antiséptica, pues esta se realiza con la misma técnica en los 7 momentos que mencionamos y en las mismas condiciones que la higiene de manos con agua y jabón. En esta la duración puede ser de hasta 30 segundos y se debe realizar idealmente con alcohol etílico o isopropílico en gel en concentraciones del 70 al 80%. Al realizar el lavado con esta solución antiséptica también estamos teniendo o evitando pues la propagación de cualquier enfermedad infectocontagiosa. Ahora existe una lista de cotejo para colocarse el equipo de protección personal, principalmente si estamos hablando de que vamos a estar expuestos a una paciente que tenga la sospecha o el diagnóstico de COVID. Para la colocación de este equipo de protección personal vamos a necesitar una persona, un circulante o una persona que se encuentre verificando que nosotros nos coloquemos este equipo de protección personal de una forma correcta y marcarlo todo en una lista de verificación o en una lista de cotejo. En esta, los pasos a seguir, pues vamos a mencionarlos aquí. Se retiran todos los aditamentos. Cuando nosotros entramos a la atención de un paciente no debemos tener anillos, no aretes, no pulseras, nada de aditamentos. Iniciar con el lavado o higiene de manos, ya sea con agua y jabón o bien con la solución antiséptica. Se coloca el cubres calzado o las botas y se vuelve a hacer la higiene de manos con alcohol gel. Se coloca el primer par de guantes, se coloca la bata. Posteriormente se verifica que la bata esté cubriendo la espalda. Esta persona que nos está ayudando nos ayuda a amarrar o anudar esta bata. Se coloca el cubrebocas o el respirador N95 adecuadamente, se verifica el ajuste del cubrebocas o el respirador y que se encuentre de una forma cómoda, que no nos vaya a lastimar y después querramos estarnos tocando, ¿verdad? Esa área. Se verifica el ajuste, bueno, ya eso lo comentamos, se coloca la protección ocular o facial, se coloca el gorro y se ajusta que cubra bien toda la cabeza, que cubra bien todo el cabello. Se coloca el segundo par de guantes, que el cual debe quedar encima del puño de la bata y se realiza movimiento de 360 para verificación de que no se mueva ese equipo de protección personal. Ya con este equipo colocado, nosotros podemos proceder a la atención del paciente si tenemos un paciente sospechoso o ya confirmado con COVID-19. Aquí en esta imagen, pues les pongo de una forma un poco más gráfica el cómo vamos a realizar la colocación de este equipo, que va desde realizar la higiene, ir colocando botas, después colocar primer par de guantes, la bata y que quede bien sujeta y cubierta la espalda, colocar el cubrebocas, colocar la protección ocular, el gorro y el segundo par de guantes. Y esto pues se verifica la persona que nos está ayudando a la lista de cotejo, a observar que nos pongamos bien este equipo de protección personal. Para el retiro, ¿sí? Para el retiro es muy importante tomar en cuenta ciertos aspectos. Debemos evitar la contaminación de nosotros mismos, de los demás y del entorno al momento de retirarnos este equipo de protección personal. Este se debe retirar en un área que esté destinada para el retiro del equipo. Primero, debemos retirar los elementos más contaminados, descartar o tirar el equipo de protección en el bote de residuos peligrosos biológico infecciosos. Estamos hablando de que entramos, ¿verdad?, en un área, por ejemplo, donde está una paciente con COVID que está teniendo un parto, ¿sí? Y que este bote con el RPBI esté marcado con el fin de que se sepa que ahí hay un residuo peligroso biológico infeccioso. El equipo reutilizable se debe colocar por separado y darle procesos de desinfección, como por ejemplo las caretas o el gogle en caso de que no sean desechables. La parte del equipo de protección personal más contaminada son las que tienen mayor contacto con el paciente, que es el exterior de los guantes, el exterior del protector facial y la bata. Y tener en cuenta que las mucosas oral, nasal y conjuntival son la vía de entrada para el contagio de estas enfermedades, por lo que el retiro de protección facial debe de realizarse hasta el final
del procedimiento, ya que retiramos todos los otros elementos para evitar arrastrar nosotros mismos de esas áreas ese organismo hacia nuestros ojos, boca o nariz. Hay una lista de verificación o de cotejo también para el retiro de este equipo de protección personal. En este se inicia la higiene de los guantes con una solución antiséptica o alcoholada al 70%. Se retira el par de guantes externos y se desecha. Se realiza higiene de los guantes internos con solución antiséptica nuevamente. Quitamos la bata, se deposita en el área asignada para eso. Nuevamente realizamos la higiene de los guantes con solución antiséptica, quitamos el gorro, ¿sí? Nuevamente realizamos la higiene, cada paso, cada cosa que yo me quite, voy a realizar la higiene con solución antiséptica con gel alcoholada al 70%. Se quita el protector ocular o facial y se coloca en el área donde se vaya a manejar o realizar la esterilización o la limpieza de este. ¿Sí? Se vuelve a hacer el aseo de los guantes con alcohol gel, se retira el cubrebocas o respirador, nuevamente se lleva a cabo el aseo con alcohol gel, posteriormente se retira el cubre calzado y se desecha y nuevamente llevamos a cabo la limpieza con alcohol gel de los guantes y posteriormente se retira el primer par de guantes con precaución y se desecha y vamos a terminar con un lavado de manos, primero con solución antiséptica o bien con agua y con jabón, un adecuado lavado de manos. En esta imagen o en este esquema también les represento cómo vamos a ir llevando a cabo el retiro de este equipo de protección personal. Si ustedes pueden observar cómo se va retirando cada una de las partes de este equipo de protección personal y existe la higiene de los guantes con solución antiséptica. Retiramos guantes, solución antiséptica, retiramos la bata, nuevamente solución antiséptica, esto con el fin de evitar contaminarnos nosotros mismos con este tipo de enfermedades infecciosas. Ahora bien, algo importante que es el punto que nosotros como médicos en la atención de la paciente obstétrica tomemos en cuenta. Aquí es una especialidad en la cual, por ejemplo, digamos a causa de la pandemia o que se cancela la consulta, todas las actividades que no sean urgencias, en el caso de la paciente obstétrica no, ¿verdad? Ahí no se puede disminuir las interacciones que tenemos de forma ambulatoria con las pacientes u hospitalarias, ya que los nacimientos no se pueden posponer y las complicaciones médicas del embarazo deben ser atendidas prioritariamente. Son pacientes que muchas veces tienen alguna complicación o alguna situación que no esperan. Por ello se recomienda que todos los trabajadores en contacto con pacientes de cuidado obstétrico usen equipo de protección personal, ya sea en el entorno ambulatorio como en el hospitalario, obviamente utilizando de acuerdo al área en la que nos encontramos, pues el equipo de protección personal correspondiente, teniendo en cuenta que el equipo de protección personal, como les comenté previamente, va desde el usar un cubrebocas y una careta hasta usar todo el equipo completo, desde cubrebocas, careta, bata, guantes, botas, gorro, todo el equipo completo. En las pacientes, dependiendo del área en la que se encuentren estas pacientes, por ejemplo, en la paciente en trabajo de parto o en el parto mismo, pues se tiene que tomar en cuenta si es una paciente asintomática, si es una paciente sospechosa o si es una paciente que tengamos ya confirmada para ver el tipo de equipo de protección personal. Si se fijan, estamos hablando de una paciente asintomática en trabajo de parto. En esta fuente nos sugiere utilizar de igual forma el cubrebocas N95, ponernos nuestra bata antifluidos, la protección ocular con una careta y utilizar los guantes y el gorro quirúrgico. Recordemos pues que este es un procedimiento que también requiere que haya la mayor esterilidad posible en cuanto a lo que nos permita, ya que con esto también evitamos en la paciente alguna infección de tipo microbiano. En la consulta externa de control prenatal o en otro tipo de consulta de la paciente, pues usar la mascarilla quirúrgica o
la protección ocular y guantes en el caso de que vayamos a tener un contacto directo con algún fluido, y la paciente debe estar utilizando mascarilla quirúrgica. En todos los casos, si pueden observar, la paciente debe utilizar su mascarilla quirúrgica. Al momento de realizar un ultrasonido o un monitor fetal, pues se nos recomienda utilizar la mascarilla quirúrgica, protección ocular, guantes en el caso del contacto directo con algún fluido con la paciente. Y la paciente, pues en todos los casos, debe utilizar su mascarilla quirúrgica. Ahora, en las pacientes con una urgencia ginecobstétrica, el personal de salud pues debe prepararse a utilizar el N95, la bata antifluido y la protección ocular. Si se fijan, eso no falta dentro del equipo de protección personal que se debe utilizar para la atención de una paciente obstétrica. Y en las salas de cirugía, pues ya sea una paciente asintomática o una paciente sospechosa o positiva de COVID, vamos a utilizar nuevamente todo el equipo completo, y en el caso de que estemos realizando un procedimiento quirúrgico, pues obviamente que la bata, los guantes, pues se manejan de forma estéril. Y pues en muchas ocasiones no es posible conocer el estado de portador o no de COVID-19 al momento de la atención obstétrica, donde se realizan procedimientos que conllevan un grado importante de exposición, tanto en tiempo como en distancia con la paciente. Aquí podemos poner como ejemplo pues la atención de un trabajo de parto, en la cual muchas veces entramos a la sala de expulsión y vamos a estar expuestos frente a nuestra paciente, a una paciente que va a estar generando probablemente aerosoles al momento, o va a estar generando gotas de flujo al momento de que está respirando. Asimismo, las condiciones en algunas áreas de trabajo, en algunos hospitales, pueden ser inconvenientes desde el punto de vista de la infraestructura, donde en ocasiones hay un gran número de pacientes en trabajo de parto en un área que es muy pequeña, inhalando, exhalando, quitándosenos el cubrebocas, estando exponiéndose tanto ellas, las demás pacientes, como al personal médico, y pues con la dificultad de que no podamos tener una distancia adecuada entre las pacientes, lo cual pues todos los hospitales deberíamos poder realizar, pero en muchas ocasiones la cantidad de pacientes rebasa la capacidad de cada uno de estos. Entonces vemos cómo las condiciones de trabajo pueden exponernos a este tipo de enfermedades infectocontagiosas. Por lo tanto, si nosotros como personal de salud utilizamos el equipo de protección personal adecuadamente, a pesar de que tengamos este tipo de situaciones, vamos a protegernos del entorno donde nos podemos contagiar. Y pues como una pequeña conclusión, el equipo o el uso del equipo de protección personal, como les mencioné antes y les recalco, es una estrategia para la prevención y control de enfermedades. También es una forma de protección estándar de toda la exposición a estas enfermedades, por lo cual es de suma importancia su uso adecuado en la atención de pacientes, en especial en la atención de la paciente obstétrica, en la cual vamos a seguir atendiendo. Normalmente los partos no se detienen porque haya una situación como esta, los nacimientos siguen presentándose, las pacientes obstétricas van a seguir necesitando la atención muchas veces de urgencia, muchas veces de una forma programada, pero requieren nuestra atención médica tanto en consulta, en la atención de partos, en la atención de cirugías o cesáreas, y este equipo de protección personal nos va a proteger a nosotros como médicos para poder seguir llevando a cabo las acciones que nosotros como personal de salud podemos ofrecerle a nuestras pacientes para seguir contribuyendo de una forma adecuada a que este tipo de situaciones o este tipo de pandemias ya no se propaguen o ya no se hagan estas enfermedades infectocontagiosas un problema mayor para toda la población, incluyendo la población en general y la población médica. Y a continuación vamos a pasar a ver un video donde vamos a observar la colocación del equipo protección personal y el vestido de la paciente obstétrica en trabajo de parto, esto con el fin de que ustedes puedan observarlo de una forma
previa a cuando estén en un campo clínico y sepan cómo vamos a colocar este equipo, en qué orden y los beneficios que va a tener para nuestras pacientes obstétricas. Nos encontramos en el área blanca, donde vamos a ejemplificar la atención de un parto. Previo a esto, vamos a ver cómo vamos a abrir el material estéril para vestir a la paciente y cómo nos vamos a vestir nosotros y a colocar el equipo de protección personal adecuado para evitar la salpicadura de secreciones que se pudieran llevar a cabo en este procedimiento. Para este momento, nosotros ya contamos con nuestro gorro, cubrebocas y botas, un uniforme quirúrgico que nos colocamos en el área gris y que se debe ser especialmente para entrar a esta área. Es un uniforme que no vamos a utilizar o a salir al área negra y después regresar a esta área. Principalmente, eso es un foco de infecciones, es un foco de contaminación a este tipo de áreas, por lo tanto debemos evitar salir con este uniforme a otras áreas. En este caso vamos a abrir el material para vestir a la paciente, para ejemplificar después cómo llevar a cabo el procedimiento. Pasemos a... Ahora vamos a ver cómo llevar a cabo la apertura de este campo de ropa estéril, tratando de evitar contaminarlo para preparar el material que nos vamos a colocar para la atención del parto. Primero vamos a tomar la cinta externa de este equipo de ropa, lo vamos a abrir. Todavía esto podemos utilizar nuestras manos sin tener guante. Vamos a poner por acá la cinta. Vamos a empezar a abrir esta parte externa del bulto de ropa. Podemos tocarla con nuestras manos. Hay otra envoltura interna de este bulto de ropa que ya no vamos a poder tocar sin utilizar material estéril. Vamos a empezar abriendo este campo de ropa. ¿Sí? Tiene un nudo, vamos a abrirlo. Todavía esta parte se encuentra estéril. Vamos a tocar con nuestra mano hasta esta parte. Ya de aquí hacia adelante todo este campo se encuentra estéril, ya no podemos tocarlo con nuestras manos y debemos cuidar que al movernos alrededor de esta mesa, de este campo, no vayamos a contaminar esa área. Para poder continuar abriendo este campo vamos a utilizar unas pinzas de traslado o unas pinzas de campo. En este caso vamos a utilizar este tipo de pinzas. En algunas ocasiones tenemos las pinzas de Forester o las pinzas de anillo para llevar a cabo esta acción. Yo voy a tomar este campo, voy a abrirlo. Ahora sí estoy en la envoltura que se encuentra totalmente estéril. Con esta pinza yo voy a tomar el borde de este campo estéril y voy a traccionarlo cada uno hacia los lados para abrir el campo. Esto sin tocar de alguna otra forma, sin la pinza, este material. ¿Sí? Abrimos este campo estéril. Para poder abrir el resto de este campo, lo ideal es irnos hacia la parte posterior de esta mesa para no contaminar. Esta parte se va a abrir hacia la parte de atrás, igual con la misma pinza. Vamos a traccionar, el campo va a caer y la parte anterior de este vamos a tomarlo por el borde interno para abrirlo hacia la parte anterior. Aquí con mucho cuidado de no tocar nada para que no se contamine el área. Ya que tenemos abierto, ahora sí todo lo que está dentro de este campo estéril se encuentra limpio y no podemos tocarlo. Vamos a proceder ahora a llevar a cabo el vestido de nosotros con este equipo de protección, con esta bata estéril y posteriormente el cómo vamos a vestir a nuestra paciente. Ahora vamos a ver cómo vamos a colocarnos nuestro equipo de protección y nuestra bata estéril. En este caso tomaríamos unos guantes estériles que nosotros vamos a vaciar en el área de nuestra mesa, de nuestro campo estéril. Los dejamos caer, ¿sí? Posterior a esto vamos a utilizar ya sea una careta, ¿sí?
o unos gogles o lentes como protección ocular. En este caso, este tipo de equipo de protección de barrera a nuestros ojos va a evitar que tengamos la presencia de alguna salpicadura, que no podamos detectar que hubiera gotas o partículas pequeñas que llegaran a la mucosa de nuestros ojos. Nuestra mucosa nasal y oral está protegida con el cubrebocas, pero la mucosa de nuestros ojos puede estar expuesta en las personas que no utilizan anteojos. Entonces lo ideal para la atención de un parto pues sería utilizar unos gogles o una careta. En este caso vamos a utilizar la careta, la cual nos vamos a colocar previo a realizar nuestro lavado de manos. Esta careta la colocamos, ajustamos de una forma que se sienta cómoda para nosotros. En el caso de que estemos tratando a una paciente o un parto en una paciente COVID positiva, lo ideal pues es utilizar como método de protección o método de barrera la careta, por supuesto, y el cubrebocas N95. En este caso voy a colocar la careta, que es lo que vamos a usar como ejemplo, ¿sí? Colocamos nuestra careta. Lo ideal es colocarla que cubra toda nuestra cara, que cubra nuestros ojos, que cubra la parte anterior de la cara. En este caso voy a dejarla levantada por el sonido, pero debe cubrir nuestra cara. En el caso de los gogles, pues igual debemos colocarlos que sellen bien la parte externa de nuestros ojos, ¿sí? En el caso ya de que estemos listos con nuestra careta cubierta, vamos a realizar el lavado de manos con la técnica que ya describimos. Posterior a ese lavado de manos, nuestras manos ya se encuentran limpias y vamos a proceder a pasar a vestirnos, ¿sí? Para empezar a vestirnos vamos a tomar el campo que viene para el secado, vamos a extenderlo, ¿sí? Vamos a tomarlo de uno de los extremos y vamos a empezar a secar desde la punta de los dedos, ¿sí? Nos vamos a ir a la palma, el dorso, vamos a ir bajando por el brazo, ¿sí? Y hasta el final vamos a secar el codo. Esta misma campo vamos a tomarlo del otro extremo, esquina, y vamos a hacer el mismo proceso con la mano contraria. Vamos a limpiar desde los dedos, ¿sí? Dorso, palma, y vamos a ir bajando por el brazo y al final el codo. Este se encuentra contaminado, vamos a tener por ahí en alguna mesa o en algún área específica, lo vamos a dejar caer y vamos a proceder ahora a la colocación de la bata. A partir de este momento yo ya no puedo tocar nada de lo que está alrededor hasta que tenga colocados mis guantes para que mantengamos nuestras manos estériles. Vamos a tomar la bata de esta forma, ¿sí? Y vamos a extenderla, la vamos a tomar de la porción superior donde se encuentra el cuello, la vamos a dejar caer, ¿sí? Viene unas costuras en la parte de los hombros, la vamos a abrir y vamos a deslizar nuestros brazos en cada una de los orificios de la bata, ¿sí? Esto yo debo elevar ligeramente mis brazos para que la bata caiga y cubra toda la parte anterior, ¿sí? No debemos bajar nuestros brazos del nivel de la cintura para no contaminarnos. Ahora vamos a proceder a la colocación de los guantes. Estos guantes ya puedo yo tocarlos con la bata, vamos a abrirlos y vamos a utilizar una técnica estéril para su colocación. En ningún momento voy a sacar mis manos de la manga, yo voy a colocar mi guante derecho, ¿sí? Con el pulgar viendo hacia abajo sobre la palma de mi mano. Voy a tomar el extremo superior del guante y con la mano inferior el extremo inferior y voy a darle vuelta hacia el dorso introduciendo mi mano hasta que el guante entra, ¿sí? Si se fijan, en ningún momento sacamos nuestra mano de esa manga. Ahora vamos a colocar el otro guante, igual el pulgar viendo hacia abajo, hacia la palma, ¿sí? Vamos a tomar con nuestros dedos la porción superior y con los dedos por la parte de abajo, de adentro de la bata, tomamos la porción inferior del guante, damos vuelta, cubrimos el orificio de
la manga y traccionamos hasta colocar nuestro guante. Aquí, si pueden observar, nos lo pusimos de una forma estéril, yo no toqué nada, estos guantes ya nos encontramos estériles. Vamos a acomodar las mangas sin hacer mucha tracción, ¿sí? Vamos a colocar y a traccionar nuestros guantes. Y vamos a pedirle a una ayudante o asistente que anude nuestra bata. Hasta este momento yo ya estoy estéril. En el momento que tengo mi bata, mis guantes puestos, yo ya no bajo mis manos de la cintura, ni trato de estar tocando alrededor. Mantengo mis brazos pegados hacia el cuerpo, esto para evitar tocar alguna otra estructura y poder contaminarme, para poder proceder al vestido de mi paciente. Ahora vamos a ver cómo llevar a cabo la colocación de los campos estériles sobre la paciente. En este momento nosotros ya nos encontramos estériles, trataremos de evitar contaminar tanto nuestras manos como nuestras batas, tocando alguno de los estructuras o de las cosas que se encuentran alrededor de nuestra paciente. Para este momento, nuestra circulante ya llevó a cabo el lavado genital en la paciente y vamos a poder colocar ahora sí nuestros campos estériles. Vamos a empezar. Primero vamos a utilizar dos campos, uno que vamos a colocar en la porción superior sobre el abdomen de la paciente. Yo voy a tomarlo de mi campo estéril, voy a tomarlo de las esquinas y voy a dejarlo caer, ¿sí? Este campo lo vamos a colocar sobre la porción superior de la paciente, sobre el abdomen de la paciente, y vamos a dejarlo caer. No vamos a tocar ni acomodar nada de lo que ya tocó la porción inferior. Vamos a tomar el segundo campo, de igual manera, vamos a tomarlo de la referencia que tienen los campos en las esquinas y vamos a tratar a colocarlo en la porción inferior. En este caso, si la paciente se encuentra aún con movimiento o no tiene bloqueo de sus piernas, que le hayamos puesto una analgesia obstétrica, vamos a pedirle que nos ayude levantando un poco la cadera. Al momento de meter este campo vamos a proteger nuestras manos, vamos a levantar la cadera de la paciente y vamos a dejar el campo en la porción inferior. Con esto estamos limitando un área donde vamos a trabajar de una forma que esté limpia. Ahora vamos a cubrir las piernas de las pacientes. En ocasiones podemos tener a nuestro alcance lo que son las pierneras, que son dos estructuras en forma de como un saquito que nosotros colocamos y cubrimos la totalidad de la pierna de la paciente, o podemos tener campos un poco más amplios con los cuales vamos a cubrir. En este caso vamos a cubrir una de las piernas de la paciente con una piernera, la cual vamos a abrir, es como una pequeña bolsa, y vamos a colocar desde la porción inferior de la extremidad, cubriendo el pie sin tocar la paciente. Vamos a cubrir hasta la porción superior. En este caso está cubierto el pie de la paciente hasta el muslo. Ahora vamos a hacerlo en el otro lado. En este caso vamos a utilizar un campo. Este campo vamos a desdoblarlo con cuidado sin contaminarnos y vamos a extenderlo encima de la pierna de la paciente, cubriendo la totalidad desde el pie hasta el muslo. En el caso de que no tengamos el acceso a pierneras y solo tengamos campos, lo que vamos a realizar es que podemos cerrar el extremo inferior de la piernera utilizando una pinza, ya sea una pinza herina, para cerrar ese campo y tener las pies fuera del campo estéril. Ahora vamos a proceder a colocar el último campo, que es la sábana hendida, la cual vamos a, en el caso de un parto, pues nosotros solos estamos en este procedimiento. En el caso de tener un ayudante, pues esa persona nos ayuda. La parte de la sábana hendida se coloca en el área de la región vulvar, ¿sí? Y posteriormente dejamos caer los extremos y colocamos el área hendida en el área en la que vamos a trabajar. Ya con esto ya limitamos nuestro campo estéril.
y podemos empezar la atención del procedimiento. Todo este tiempo de la atención del parto, desde que empezamos a vestir, estamos utilizando nuestro equipo de protección, que en este caso consiste en la careta, el cubrebocas, y en el caso de que estemos atendiendo a una paciente COVID positivo, recordemos que tenemos que utilizar pues un cubrebocas N95 de preferencia para tratar de evitar el contagio de esta patología. Como conclusión a este taller sobre el uso de equipo de protección personal en la paciente obstétrica, cabe recalcar la importancia de llevar a cabo las medidas de prevención y protección personal en la atención no solamente de los pacientes infectocontagiosos, sino de los pacientes en general, ya que como vimos durante esta pandemia, esta nueva normalidad nos expone a enfermedades infectocontagiosas en las cuales nuestra salud también puede verse afectada y con esto nuestra capacidad para continuar atendiendo a los pacientes de una forma adecuada. Tratemos de utilizar nuestro equipo de protección personal y llevar a cabo las medidas de higiene y de distancia durante nuestra labor como médicos. También nos permite conservar nuestra salud y poder seguir otorgando atención a nuestros pacientes de una forma completa y sin exponerlos también a este tipo de enfermedades infectocontagiosas.